Partida. Tomé una respiración profunda. Estoy viendo el paisaje del amanecer desde la azotea del palacio. Cuando el aire frío entró en el cuerpo, abrí mis ojos. Muchas aeronaves llegaron y salieron de la capital, continuando evacuando a los ciudadanos a fondo durante la noche. Maestro, la preparación de Socio ha sido completada. Con esto, la preparación de la batalla de nuestro lado está lista, ¿eh? La capital está en caos mientras continúa la evacuación. Deseo que todo siga progresando tal como estaba planeado. La comunicación está empeorando aún más junto con el acercamiento del monstruo gigante. Cuando mi cuerpo principal dé vueltas al otro lado de la Tierra, no podré apoyar al maestro excepto por lo mínimo. Maestro, ¿está realmente bien? Laxan volvió a confirmar este hecho. Esta forma esférica con un ojo brillando en rojo es una extensión del cuerpo principal de Laxan. Si se corta su enlace con el cuerpo principal, su capacidad se reduciría sin importar qué. La comunicación está empeorando debido al monstruo gigante que ni siquiera podemos tratar como los enemigos que hasta ahora nos hemos encontrado. En otras palabras, no sabemos cómo se moverá el Principado. Lo que sabemos es que el monstruo gigante se está moviendo lentamente hacia la capital. También enviamos aeronaves del reino para explorar, pero la falta de números de nuestra parte hace que sea imposible llamarlo una exploración exhaustiva. También tenemos a Lidia y Angie, así que está bien. Vamos a volar a los monstruos con el poder de amor. Amor. Si de alguna manera se puede hacer algo sobre esta situación con amor, entonces me pregunto cuál es el amor que se profesa en todo el mundo. No hay forma de que sepa la respuesta de eso. Podemos pensar en algo así después de ganar. Más importante aún, ¿está realmente bien? Maestro, ¿has estado evitando a esas dos desde entonces? No es así. Aprendí que las dos se amaban cuando usaron ese artículo de broma. No hay ninguna necesidad de que sea una molestia para ellas. Como era de esperar, fue demasiado inesperado incluso para mí, tanto que no puedo decir nada. Parece que las dos estaban buscándote después de eso. No es como si las estuviera evitando debido a ese artículo de broma. Simplemente no quiero verlas en este momento. Decidí ir a la guerra. Ahora que ha llegado a este punto, yo también tengo que juntar mi resolución. No las veré porque siento que mi resolución se flaqueará si hago eso. Eso es todo. Si solo el maestro hablara con honestidad desde el principio, maestro. Laxan está mirando hacia el cielo, en una de las salas del palacio. El mentor de León estaba allí. Estaba preparándote desde temprano en la mañana y se lo sirvió a las dos mujeres que estaban sentadas en su lado opuesto. Las dos eran Milaine y Ertrude. Entre ella había un aire de tensión. Princesa Ertrude, ¿no puedes detener esta guerra? Ertrude respondió de inmediato después de que Milaine dijera eso. Es imposible. El principado ha perdurado durante docenas de años solo para este día. Esta vez es el turno de tu país para ser pisoteado. Milaine cerró los ojos al ver la leve sonrisa en el rostro de Ertrude. Entiendo tu sentimiento al decir que el reino tiene la culpa. Pero... ¿Oh, tienes la intención de amenazarme? Es demasiado tarde. La flauta mágica de esa niña ha convocado a las deidades guardianes del cielo y del mar del Principado. Una vez que se ha dado la orden, no se detendrán hasta que ésta se realice. Ya es demasiado tarde. No tendrá ningún sentido, incluso si fuera utilizada como rehén para la negociación. Cuando Ertrude dijo eso, Milaine sacudió la cabeza. Colocó un documento muy antiguo y un libro que trajo sobre la mesa. ¿Qué podría ser esto? Primero lee este. El documento que leyó Ertrude vino de la época en que el Principado acababa de independizarse. En él, se escribió las consecuencias por los actos de barbarie cometidos hasta el momento. Las consecuencias no fueron por los actos de barbarie que llevó a cabo el reino, sino por el Principado. Mentiras, el Principado luchó contra el reino por su independencia debido a su trato injusto. Esto es una falsificación. Milaine miró hacia Ertrude con ojos completamente exasperados. Así que te criaste escuchando solo la bonita historia. Hay que ver que eres una princesa maravillosa haciendo las veces de marioneta. Escrito en el libro estaba la historia entre el reino y el Principado. El rey del Principado, un antiguo archiduque del reino de Olfaolt, estaba conectado a un país hostil hacia el reino y lo atacó muchas veces. Saqueó el territorio que invadió sin la más mínima misericordia. El poder militar de la casa del archiduque era considerable, por lo que el reino estaba completamente perdido. Aunque sería simple aplastar sola la casa del archiduque,
El reino también tenía otros enemigos en los alrededores, por lo que no pudieron ejercer toda su fuerza. Debido a eso, la casa de Brad, los Phil, fueron nombrados señores feudales de esa área para proteger la frontera nacional. Prepararon instalaciones militares, ensamblaron aeronaves y convirtieron la isla flotante en una fortaleza. Ese fue un gasto enorme de fondos y material. El reino estaba enojado con la casa del archiduque y los trataba no como retenedores sino como país enemigo. Cuando la casa del archiduque se presentó como principado, no pudieron continuar con sus saqueos como antes y quedaron temporalmente exhaustos. Además, la casa Phil estaba inmovilizando el principado. Como resultado, el principado trató de reunir fuerza militar. Para obtener la piedra flotante de una isla flotante en la que todavía vivía gente, bombardearon y destruyeron la isla. La piedra flotante era un recurso indispensable para la construcción de aeronaves. Para reunirlo, destruyeron una isla flotante que tenía gente viviendo allí. El reino y la casa Phil se enfurecieron y derrotaron a los militares del principado. Esas fueron las consecuencias de sus actos, acciones por las que tenían que pagar. Todo eso estaba escrito en el documento que Ertrude tenía en sus manos. Incluso después de eso el principado volvió a atacar el reino. El daño se hizo pequeño después de que un señor feudal fuese colocado en la zona, pero el rencor no desapareció. En ese entonces, cuando el reino atacó al principado, los soldados que marcharon en primera línea eran las personas que vivían en el lugar que hasta entonces había sido saqueado por el principado. Ella no diría que el reino tenía toda la razón, pero Mylene le contó la verdad a Ertrude. Al principado realmente le encanta saquear del reino, ¿no es así? Esto es incorrecto. El principado luchó por nuestra independencia, fue porque el reino nos obligó a firmar un tratado injusto. Solo exigimos que pagaran por sus actos. Aunque en ese momento el principado no tenía ninguna intención de pagar. Perdieron, así que pagaron de mala gana. ¿Fue culpa del reino que su vida se volviera difícil debido a eso? La cara de Ertrude se puso roja y su mano se movió para tomar una taza, pero rápidamente el mentor la movió. Parece que el té se ha enfriado. Prepararé otro. Ertrude fulminó con la mirada al mentor con frustración. Incluso entonces Mylene continuó hablándole. Tienes el deber de saber. Ciertamente, el reino saqueó el territorio del principado. Pero, es preocupante que hayas olvidado cómo fue que se llegó a ese punto. Ertrude estaba confundida, pero repentinamente el mentor volvió su mirada fuera de la ventana. El sonido de la sirena resonó, notificando que el enemigo había llegado a la capital. Mylene se levantó de su silla. Son más rápidos de lo esperado. El mentor miró hacia Ertrude. ¿Están aquí para rescatar a su Alteza? Eso es posible. No se debe permitir que la flauta mágica caiga en sus manos. ¿Dónde está León-kun? Socio está por ser desplegado. El señor León ha salido para interceptar al enemigo. ¡Qué confiable! Ertrude estaba temblando. Estaba mirando hacia abajo, incapaz de aceptar el hecho. Ambas, les ruego me disculpen. El mentor hizo que las dos se agacharan en el suelo. Justo después de eso, el sonido de una explosión reverberó en el cielo de la capital. Arrogance aterrizó en la azotea del palacio. Inmediatamente lo embarqué y recibí una explicación de Laxan sobre la situación. Nos atraparon. Es un ataque sorpresa desde el cielo. Incluso tu radar no es gran cosa, ¿eh? Mencioné que la comunicación es mala. Deseo que me elogies por detectar el ataque antes de que se llevara a cabo. Socio, despliégate. Socio se movió para proteger el cielo de la capital. Al ver eso agarré la palanca de control de Arrogance y volé hacia el cielo. El sonido de la sirena reverbera por la capital. ¿Cuántos? 30 aeronaves. Deben ser una fuerza separada. Las aeronaves arrojaron bombas al mismo tiempo que descendían. Dispara hasta derribarlas. El aluvión de balas y explosiones que Socio presentó golpeó los objetivos. Las explosiones florecieron en el cielo. El humo negro cubría la capital. El cielo con el hermoso sol de la mañana de repente se convirtió en un cielo nublado. Maestro, el ejército del reino está pidiendo órdenes. Parece que la salida del escuadrón de intercepción llegará tarde. Haz que prioricen la evacuación. Tú y yo haremos algo al respecto hasta que nuestros aliados se alcen en el cielo. El enemigo desplegó armaduras y fuerza terrestre. Agarré con fuerza la palanca de control y saqué un rifle del contenedor en la espalda de Arrogance.
Intercepte las voces de los pilotos que montaban las armaduras del ejército del Principado. Los ruidos se mezclaron con la comunicación. Es difícil de escuchar. El caballero diabólico salió. Capitán, una armadura gigante se está acercando a máxima velocidad. Apunté a la unidad del capitán y Arrogance apretó el gatillo del rifle. No hay problema. Ese tipo es un cobarde que ni siquiera puede matar humanos, ¿eh? La parte del estómago recibió un disparo. Cuando la armadura explotó, las armaduras circundantes entraron en pánico. Capitán, ese tipo no era un caballero que se niega a matar. Los enemigos me apuntaron con sus rifles. En respuesta, agarré fuertemente la palanca de control. ¿Qué quieres decir con que me rehusó a matar? Insistí en no matar porque de alguna manera la situación en la excursión todavía era manejable para mí. Si ustedes se atreven a atacar la capital, no puedo seguir insistiendo en no matar. Son ustedes los que me arrinconaron a este punto. No piensen mal de mí. Esquivé las balas, e incluso si golpeaban fueron desviadas por la armadura de Arrogance. Mi mano izquierda estaba equipada con un hacha de batalla que cortaba profundamente en las armaduras por las que pasaba. Pateé otra armadura que se acercó antes de preparar mi rifle y apunté a la parte del motor de una aeronave que descendía en la capital. Cuando apreté el gatillo, la bala penetró en la aeronave, un poco más tarde el fuego estalló en la aeronave. Los soldados del Principado corren confundidos por el cielo. Estoy viendo eso desde el monitor. Esto es lo peor. Esto es realmente lo peor. Si tan solo se hubiesen quedado quietecitos, no necesitaría hacer algo como esto. Sin embargo, creo que no necesitarías pelear si tan solo huyeras. Estoy peleando porque me sentiré aún peor haciendo eso. Odio el reino, pero odio aún más al Principado, tanto así que prefiero estar preocupado tener un buen matrimonio. Disminuí mis ganas de vomitar y puse a prueba las capacidades de Arrogance. Entonces los enemigos a mi alrededor convergieron en mí. Mi dedo en el gatillo está temblando. Las armaduras vienen hacia Arrogance. Deténganlo. Es un demonio. No desafíes solo al caballero demonio, atáquenlo todos a la vez. Parece demonio y caballero demonio son mis apodos. ¿Qué quieren decir con demonio? Los demonios son, ustedes, por obligarme a hacer algo como esto. Bastardos, no me ataquen solo por un resentimiento injustificado. Destruí otra armadura y apunté mi rifle a una aeronave. El cielo de la capital se convirtió en un campo de batalla. Julián estaba corriendo por un pasillo en el palacio. Jilk. Encontró a Jilk con un traje de piloto. Su Alteza, estás a salvo. Jilk corrió hacia Julián. Julián miró por la ventana mientras hacía una expresión irritada. ¿En qué demonios está pensando el Principado? ¿Cuál es su razón para atacar la capital en este momento con una fuerza separada? El ejército del Principado atacó solo sin traer monstruos con ellos. Julián pensó que eso era extraño. En respuesta, Jilk habló sobre lo que concluyó. Quizás están tratando de recuperar su Alteza Ertrude y la flauta mágica. Julián golpeó la pared con su mano derecha. Ni siquiera trató de ocultar su irritación. ¿Qué está haciendo Balfault? Él va a interceptarlos. Su Alteza, por favor retírese. No seas estúpido. Yo también saldré. Mientras lo hacían, Milaine y Ertrude y el mentor aparecieron con guardias reales protegiéndolos. Milaine le dijo a Julián con un tono severo. No lo tienes permitido. Madre. Julián se dio la vuelta y pidió a Milaine que se le permitiera salir. En esta situación no podía quedarse mirando en silencio. También voy a salir. Madre y los demás deberían evacuar de inmediato. Julián, no tienes la fuerza para pelear. Además, tu deber es sobrevivir. Jilk va a pelear, ¿me estás diciendo que huya solo? Sí, eso es correcto. Lo único que puedes hacer es huir. No te pido que me des una aeronave. Si solo me das una armadura, Julián, no hay nadie que vaya a prepararte una armadura. Entonces no es lo mismo con Jilk. Jilk tampoco debería poseer una armadura. Solicité a mi casa que me preparara una armadura. Los otros tres también hicieron lo mismo. Su Alteza, por favor déjenos el resto a nosotros. Julián sacudió la cabeza lleno de impotencia al escuchar a Jilk decirle eso. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionan ustedes cuatro?
Hablamos de cómo cooperaríamos entre nosotros. ¿Fueron esas palabras una mentira? Dijimos que juntos protegeremos a Marie. Milain detuvo a Julián cuando condenó a Jill, que estaba mirando hacia abajo. Julián, no hay más armaduras ni aeronaves en el palacio. No tienes la fuerza para pelear. Deberías evacuar obedientemente junto con nosotros. Julián no tenía armadura para usar porque todas las armaduras y aeronaves en posesión del palacio fueron desplegadas. Pero, Julián recordó una cosa. Ahí está. La aeronave del duque aún debería tener una armadura. Escuché que están reclutando caballeros. Sí, me dirijo allí de inmediato. ¿Recuerdas lo que le hiciste a la casa Redgrave? El duque ya no es tu patrocinador. Jill, el ejército enemigo está descendiendo. Si vas a salir, hazlo ahora. Sí. Mi reina. Su Alteza, me voy. Cuando Milain dijo, que la fortuna de la guerra esté contigo, y lo despidió, Julián escapó de ese lugar. El interior del palacio estaba en caos. Angie estaba corriendo mientras tiraba de la mano de Livia. Livia parecía ansiosa de ver por la ventana, para que pudiesen acercarse a la capital sin ser detectados. El ruido de los dispositivos de comunicación es peor de lo habitual. Si Laxan no pudiera detectarlos, entonces sería inútil para nosotros. En cualquier caso, tenemos que ir a la aeronave de la familia real. Angie volvió la mirada hacia la ventana y vio la figura de Socio. Estaba protegiendo el cielo de la capital por sí mismo. ¿Dónde está León? León desapareció después de que las dos fueron reconocidas por la aeronave de la familia real. Cuando preguntaron, parecía que se sentía abatido. Después de eso, las dos estaban ocupadas debido a ser elegidas por la aeronave y al final no pudieron encontrarse con León. Livia bajó la vista. ¿León-san se hartó vernos así de juntas? No creo que ese sea el caso, pero no, ciertamente fue nuestro error. Pero, nunca pensé que se iría sin siquiera darnos la oportunidad de disculparnos. Después de eso, los robots que Laxan envió llegaron y comenzaron a reparar la aeronave de la familia real. Abrieron la puerta y entraron antes de comenzar la reparación. Causó un gran alboroto. Podían escuchar los sonidos de bombardeos y explosiones que continuaban sin pausa desde el cielo de la capital. Tanto mi padre como mi hermano no están aquí. El momento es muy malo. Se mostraron las aeronaves que salieron para proteger el cielo del palacio. 3 de los barcos eran aeronaves que el duque dejó atrás para proteger a Angie. Estaban preparados para llevarse a Angie y escapar cuando llegase el momento. Julián apareció frente a Angie y Livia respirando con dificultad con los hombros agitados. Angie miraba por la ventana y solo lo notó cuando ya estaba cerca. Su Alteza, ¿qué estás haciendo en este tipo de lugar? Por favor, escapa rápido. Angie le propuso que se apurara y evacuara. En respuesta, Julián inclinó la cabeza. Angélica, tengo una solicitud. Quiero pedir prestado el activo militar que tienes, la flota del duque. Livia no pudo seguir el ritmo de la situación. Ella solo miraba desconcertada. Angie se sorprendió por un momento, pero inmediatamente se calmó y sacudió la cabeza. Son mis guardias, pero no mis subordinados. Quien puede mandarlos es mi padre o hermano, y quizás León. No puedo cumplir con tu solicitud. La frustración apareció en la cara de Julián, aún así siguió haciendo su pedido. Entonces, está bien incluso si es solo una armadura. No quiero ser un cobarde. Julián inclinó la cabeza y dijo que no quería huir del campo de batalla. Angie negó fuertemente sus palabras. No debes. Su Alteza, por favor evacúe junto con nosotras. Julián levantó la cara para responder a las palabras de Angie. ¿Me odias por traicionar tus sentimientos? Es por eso que no me prestarás tu fuerza. ¿Verdad? Angie se dio cuenta al escuchar las palabras de Julián. Me pregunto por qué. Ya no siento odio ni frustración. Su preocupación por León era más fuerte que su deseo de venganza. Al mismo tiempo, quería ver la cara de León lo más rápido posible. Si tengo que responder con honestidad, es verdad que odié a Su Alteza. Pero ahora estoy enamorada de León. No tengo ningún resentimiento hacia Su Alteza. Cuando Angie dijo eso con una sonrisa, Julián quedó cautivado por su rostro. Iba a decir algo, pero los caballeros del duque los encontraron y corrieron hacia ellos. Mi señora, así que estás aquí. Angie les ordenó de inmediato. Nos dirigiremos al subsuelo.
Llevaremos a su Alteza junto con nosotros. Sí. Los caballeros rodearon a Julián, y luego comenzaron a evacuar hacia el hangar subterráneo. Livia agarró la mano de Angie. ¿Estás bien? Eso, No te preocupes. Estoy bien. Se siente como si estuviese libre de muchas cosas. Angie dijo eso con una sonrisa. Julián miró hacia abajo al ver eso. Livia miró a Julián y preguntó, ¿qué pasa? Julián sonrió burlándose de sí mismo. Esta es la primera vez que veo a Angélica sonriendo de ese modo. Eso es todo. Angie podía escuchar esas palabras de Julián, pero ni siquiera le prestó atención y se preocupó por León. León, vuelve sin importar qué. La aeronave del Principado. En el puente estaba la figura de Garrett. Otra vez estás en el camino otra vez, caballero diabólico. Pensar que me ofrecía liderar la fuerza de ataque sorpresa porque creí que no aparecería sin importar qué. Pensó que León no aparecería porque fue encarcelado por el reino, por lo que estaba nervioso por el ataque de Arrogance. Escuchó que tanto Socio como Arrogance solo podían ser movidos por León. Inmediatamente Garrett juzgó que en ese caso era León quien los montaba. Tenemos que recuperar la flauta mágica antes de que llegue la fuerza principal. La fuerza principal se movía junto con el monstruo gigante que se decía que era la deidad guardiana del cielo. El lugar donde apareció el monstruo estaba lejos de la capital y también existía el defecto de la lenta velocidad de desplazamiento de la deidad protectora, por lo que la fuerza principal aún no había llegado a la capital. Esa flauta mágica es un objeto preciado para convocar a la deidad guardiana de la tierra. No podemos perder. No era Ertrude sino la flauta mágica lo que Garrett quería recuperar. Era un tesoro del Principado. Afectaría su futuro si se quedara perdida. Debido a eso, dijo por la fuerza, rescataremos a Ertrude, y tomó prestados 30 barcos de Ertrauda para lanzar un ataque sorpresa en la capital. Un oficial cercano informó a Garrett, informando, 10 barcos han sido hundidos. Las armaduras también están siendo derribadas una tras otra. Lo sé solo por mirar, ese caballero diabólico, renunciando a su política de no matar de tal modo, no tiene orgullo como caballero. A este ritmo, si ese tipo viene aquí, yo, no puedo morir en este tipo de lugar. De inmediato Garrett decidió retirarse, pero ya era demasiado tarde. ¿El puente de la aeronave? Arrogance apareció frente a él. Una voz vino de la armadura. Entonces este es el buque insignia. Garrett se cubrió la cara con ambas manos frente al cañón de la pistola que apuntaba hacia él. El contenedor de Arrogance se abrió y los misiles almacenados allí fueron disparados hacia la aeronave. No puedo morir. La conciencia de Garrett se cortó en el momento en que Arrogance apretó el gatillo. En uno de los sitios de evacuación de la capital, Cleris fue la que protegió a las personas que intentaban abordar las aeronaves. Ella estaba dando instrucciones para abordar las aeronaves. Estaba ayudando a los refugiados a abordar las aeronaves propiedad de la Casa Atli para escapar de la capital. Protejan a los refugiados sin importar qué. Estaban acogiendo a los refugiados a toda prisa, pero el ejército del Principado estaba presionando ferozmente. Los caballeros y soldados estaban construyendo barricadas en el suelo y luchando, pero estaban siendo empujados hacia atrás. Los estudiantes que montaban motocicletas de aire estaban luchando contra las fuerzas del Principado que montaban unidades propias. Tanto el suelo como el cielo eran ruidosos. Las armaduras que protegían a Cleris en la superficie podían verse destruidas por las armaduras del Principado. Cleris consideró rendirse, pero el enemigo lanzó un ataque sin piedad a las aeronaves. En pánico ella usó un megáfono para informar al oponente pero... Esperen, estas naves no son buques de guerra, hay refugiados dentro. No importa incluso si son refugiados. Mueran para compensar sus pecados, demonios del reino. Cleris apretó los dientes con frustración ante la voz del enemigo. Ustedes también, están actuando con violencia excesiva. Entonces, delante del puente, apareció una armadura. Balanceó el hacha que sostenía y golpeó el techo del puente, quebrándolo. Luego la armadura ensanchó con fuerza la abertura y entró. Entonces salió una risa vulgar. Aquí hay una mujer, además, es una noble. Cleris estalló en un sudor frío por la mala premonición que recibió. Como sabía lo que le sucede a las mujeres que son capturadas en el campo de batalla, su cuerpo temblaba al imaginar que lo mismo le sucedería después de esto. La armadura se extendió hacia Cleris. Los tripulantes cercanos disparaban sus rifles,
incluso cuando el blindaje de la armadura desviaba las balas. No hay forma de que esa clase de disparos funcionen. Espía tus pecados con ese cuerpo tuyo. En el momento en que la mano de la armadura casi llegó a Cleris, la armadura fue arrancada violentamente del puente. Allí estaba la figura de Arrogance. Apuntó el rifle que su mano derecha sostenía hacia el ejército enemigo y apretó el gatillo. La bala atravesó la parte del estómago de la armadura y el movimiento del enemigo se detuvo. Luego vino una voz de la armadura que Arrogance sostenía en su agarre. Estaba luchando ferozmente, pero no es como si pudiese escapar de Arrogance. «Déjame ir. Tú». Una onda de choque fue desatada de la mano izquierda de Arrogance. El piloto de la armadura se quedó en silencio. La armadura fue arrojada e inmediatamente Arrogance se fue hacia el siguiente campo de batalla. Cleris lo vio antes de soltar un pequeño suspiro. La armadura que fue arrojada cayó al suelo. A la armadura se le disparó el estómago y quedó inmóvil. Esa forma de pelear que no estaba basada en contenerse hizo que Cleris viera cómo Leon se estaba forzando a sí mismo. «Leoncon, así que te has reunido tu resolución». Y luego susurró con una mirada preocupada. «Mi señora Deirdre, por favor escape». Los refugiados inundaban la mansión de la casa Roseblade en la capital. Los caballeros montaban armaduras y luchaban en el cielo mientras las aeronaves se disparaban cañones entre sí. Las aeronaves que fueron derribadas cayeron sobre la capital. Los incendios y el humo estaban aumentando en todas partes. Deirdre declaró a los caballeros que la custodiaban. «¿Me están diciendo que huya? Si me escapo, no podré mostrar mi rostro a Otto-sama y Oni-sama que están luchando para proteger nuestro territorio». «Mi señora no es un caballero, no hay nadie que le condene incluso si se escapa». Los caballeros se desesperaron, pero Deirdre los ignoró y dio una orden. «Envíen las aeronaves de nuestra casa. No importa qué tipo de aeronave sea. Evacúen a los ciudadanos de inmediato». «Mi señora también abordará esa aeronave, ¿verdad?» «Sí, la abordaré. Pero será la última aeronave». «Mi señora, usted es una idiota». El caballero lloró mientras huía para transmitir la orden de Deirdre. Las vistosas armaduras de la casa Roseblade que protegían el cielo sobre la mansión se alejaban porque algunos enemigos se acercaban desde los flancos. Una parte de las armaduras del ejército del Principado estaba golpeando a fondo las mansiones de los nobles. La armadura de alguien del Principado atravesó las armaduras de los guardias y aterrizó en el jardín de la mansión. Los refugiados corrían esparcidos como arañas pequeñas. Deirdre estaba furiosa. La armadura del Principado apuntó su arma a los refugiados. «Eso no es algo que haría un caballero». «¿Qué está haciendo mi señora?» Los caballeros corrieron hacia Deirdre para ayudarle a escapar. El caballero del Principado habló. «No tienes derecho a decirnos eso. El reino se hundirá, incluso si los mato a todos ahora. Eso solo significa que morirán antes que los demás». La armadura del Principado apuntó con su cañón a Deirdre. «Ruega por tu vida». Deirdre estaba asustada y no pudo moverse, pero actuó con valentía. Mendigar por la vida no es adecuado para una hija de la casa Roseblade. «De igual forma planeas matarme, ¿verdad? Entonces hazlo ya». «Mi señora, por favor no provoque al enemigo». La armadura del Principado se enfureció por la obstinada actitud de Deirdre y estaba a punto de apretar el gatillo. Hubo disparos desde arriba. La armadura del Principado colapsó impotente. Cuando Deirdre levantó la vista hacia el cielo, las armaduras de los guardias se apresuraron hacia su posición. Detrás de ellos, una armadura con un contenedor en la espalda se alejaba. «Oh, ni siquiera te detienes a saludar, ¿verdad? Qué persona más detestable». El caballero guardián se acarició el pecho con alivio mientras decía: «Mi señora, por favor no se haga la valiente mientras le tiemblan las piernas. Vamos, evacuemos rápidamente». «Espera un segundo. No me puedo mover». El caballero guardián dejó escapar un largo suspiro, luego le prestó a Deirdre su hombro y la condujo a la mansión. Dentro de la cabina, vomité en la bolsa de vómito por quién sabe qué vez. El penetrante olor a jugo gástrico era asqueroso. El ejército descendente del Principado estaba arrasando dentro de la capital. «Solo ríndanse, ¿por qué están desbocados? La batalla ya está decidida. Aplaste al buque insignia». A pesar de que había derrotado a su líder, ellos continuaron su oposición. Deben pensar que incluso si se rinden serán asesinados. Una parte del ejército del Principado se rindió,
pero el ejército del reino no lo aceptó y los mató a tiros. Debido a la guerra urbana, el humo está aumentando desde todas partes de la capital. Las aeronaves y armaduras del Principado cayeron y destruyeron los edificios, convirtiendo los alrededores en un mar de fuego. Luego tendremos que enviar un equipo de rescate para encargarnos de esto. Aquellos que no me obedecen necesitan trabajar en su eficiencia. Ten por seguro que trabajarán si es por el bien de su lugar de nacimiento. Me limpié la boca y luego miré a mi alrededor. ¿Dónde está el próximo campo de batalla? Le pregunté a Laxan, pero parecía que había llegado el momento. Maestro, parece que es hora. Desde ahora en adelante solo podré brindar apoyo mínimo. Su voz era como siempre, pero sonaba como disculpa. Ya veo. Has hecho un buen trabajo. ¿Estarás bien? Descuida, puedes irte. De todas formas, lo único que puedo hacer es preguntarte cosas. Laxan me miró con su único ojo, y luego asintió una vez. La reparación de la aeronave de la familia real ha terminado. Adjunté una IA diferente a la mía como soporte. Consulta a esa IA en caso de que ocurra algo. ¿Una IA diferente a la tuya? Sí. Además, recuerda no ser descuidado. Si la situación es irremediable, retírate. El sonido electrónico se mezcla con el ruido en las comunicaciones, lo que le impide hablar. Y luego la voz de Laxan cambió ligeramente. Aunque debería ser la misma voz electrónica, para mí sonaba como una persona diferente. El enlace con el cuerpo principal está cortado. Me sentí un poco incómodo al escuchar el tono mecánico, aún así volví a colocar el brazo en la palanca de control. Estoy contando contigo, compañero. Laxan estaba entre la tierra flotante y el mar. La luz del sol estaba bloqueada por la tierra. El espacio limitado era oscuro. El pilar de agua que se extendía desde el mar era el agua de mar que la tierra estaba levantando. Aparte de eso, también había varios brazos que parecían tentáculos perforando la tierra desde el mar. Un gran rostro humano sobresalía de la superficie del mar. Ese monstruo que parecía ser del tamaño de una isla era el monstruo gigante que se llamaba la deidad guardiana del mar. El tamaño de la aeronave de Laxan era de más de 700 metros. Incluso Laxan parecía pequeño en comparación con este monstruo. ¡Qué monstruo tan extremadamente grande! Laxan se deslizó en solitario por debajo de la tierra y se quedó frente al monstruo que se llamaba la deidad guardiana del mar. Estaba tranquilo. Bueno, no hay ningún problema con derrotarlo continuamente. Cuando el cañón principal de Laxan desató la luz, los brazos que apuñalaban la tierra fueron cortados y transformados en humo negro. Cuando los ojos de la gran cara vieron a Laxan, los tentáculos salieron uno tras otro del mar y se enredaron alrededor de Laxan. No me toques. Después de decir eso, uno tras otro los cañones de las pistolas láser aparecieron desde el casco de color gris. Los láseres que fueron disparados por los cañones de las pistolas eliminaron los tentáculos. Entonces, un casquillo de gran tamaño apareció desde el casco. Había disparado un misil. Causó una gran explosión al golpear, tanto que hizo tambalear al monstruo gigante. El humo negro que salía del monstruo se extendió para cubrir la vista circundante. Se está regenerando de forma gradual. Entonces la información del maestro no está mal. Cuando los tentáculos volvieron a aparecer desde la superficie del mar, los atravesó uno tras otro. La superficie del mar se hinchó a gran escala cuando el monstruo, que era como un calamar con rostro humano, mostró su figura frente a Laxan. Al ver esa figura, Laxan la atravesó con su cañón principal y volvió a convertirse en humo negro. No parece que puedas lograr tu objetivo mientras yo esté aquí. El problema era el otro monstruo, la deidad guardiana del cielo. Era incapaz de enfrentarlo. Solo podía dejar eso a León y a Socio. Repitió su ataque al enemigo que parecía estar regenerándose o quizás resucitando. Laxan estaba sellando el movimiento del enemigo por completo. Ciertamente no perderé, pero también es imposible ganar. El problema es el otro monstruo en el lado opuesto. La tasa de supervivencia del maestro está disminuyendo más de lo esperado. Laxan comenzó a mejorar la motocicleta de aire, Sweat, aquella que León había fabricado dentro de sus instalaciones. Sweat, nacerás de nuevo por el bien del maestro. Laxan se enfrentaba al monstruo gigantesco en el espacio entre la tierra y el mar.